Entonces, para los que ya leyeron Cazadores de Microbios, debe haber. Hay dos equipos, ¿no? Así como Team Iron Man y Team Capitán América y Pasteur y Coca, como lo quieran pronunciar. Y fueron próceres, bueno, no sé, de los que ya lo leyeron, ¿de qué equipo son? ¿O cuál fue eso? ¿Cuál es su daño? ¿Cuál es el equipo? Sí, el que usted. Yo Pasteur. ¿Eh? Yo me iba más por Pasteur. Por Pasteur y Zenith. También por Pasteur. ¿Por qué? Porque es bueno, pues en sí como persona es la más popular, además pues se supone que Louis Pasteur tiene un salto muy grande con lo que es la pasteurización. En cambio Robert Koch pues, basa más como que tal cual es el método de Koch, que es el de la tuberculosis y todo eso. Entonces es como que dos perspectivas, pero si vamos a una perspectiva el que influyó más de forma así como no sé si lo puedo decir como global, o sea, como que algo que va a trascender más, pues sería Louis Pasteur, a mi punto de vista. Sí. Aquí, por ejemplo, Louis Pasteur fue el primero, ¿no? Porque ya cuando Louis Pasteur estaba encarregado en los estudios, ya Robert Koch estaba por ahí, así como que empezando. Entonces la cuestión es esa, ¿no? A Pasteur le debemos varias cosas, pero también a Robert Koch. Entonces, como que para mí son así. Yo les iba a decir, le voy más a él porque él es químico y este es médico. Hay que apoyar. Sí, pero realmente sí, Pasteur empezó y todos los discípulos, bueno, ambos de aquí sale toda una rama de discípulos, tanto de Pasteur como de Koch, y todos trascienden, ¿no? Por ejemplo, de Pasteur está Emile Roth, Noca, que también descubre la nocardia, por eso le llaman así. Hay varios. Está Kitasato, un japonés, quién sabe por qué llegó ahí a Francia a estudiar con él, y ya también, ¿no? Tuvo así su. De ahí surgen un montón, por mencionarles algunos, no me acuerdo de todos. El de Robert Koch también, sin embargo, ya le tocó como que todo este auge o apogeo, ya le tocó como de más viejo, ¿no? Ya Pasteur empezó con sus investigaciones y ya se fue haciendo viejo, pero ya conforme iba haciendo este tipo de investigaciones. Ahorita vamos a hablar un poquito de Robert Koch. Y sí, por ejemplo, Pasteur contribuye nada más a todo lo que es conocimientos de microbiología, ¿no? Sino que también avanza, por ejemplo, la pasteurización, ¿no? O sea, al ir estudiándolas poco a poco, va descubriendo varias cosas y en el camino va a surgir. Las vacunas también. Pues. Y también fue de los primeros que propuso las teorías de que las enfermedades se provocan por microorganismos. Ajá, ese es los postulados de Koch. No tienen hijos. Postulados. Si quieren vamos revisando, yo lo voy a revisar aquí en la computadora. Ya ya Sí, no. yo tiene ser azul. Si quieres de bueno. Vamos a ir revisando ya así. Júntense entre todos. O nos pasamos al otro. Pensábamos robarlo. Bueno, no, me digo, pero Sí, Rosco. Ya Pero es que no cabe. y lleve llevar. De caricatura, ¿no? Alguien de la muchacha que distraigan. Y lleve la muchacha La golpeamos. que si es alumna, que si no está perdida. Que los salones de primero están allá abajo. Es que a todos están. Ya los conocen. Sí. Tiene canaleta, ¿no? Como esa. Sí. Sí, pero al final, ajá. No sé, no soy de acá. No estamos de acá. Igual. Chivita, las muchachas si tienen clases y no las sí. Date, pregúntale a la chica esta si tienen clase. A las 3. Hijo del estado que. Bueno, en lo que se ve esto, los que ya tengan ahí Eres el Dios. son malos. Vamos a checar el apartado
que dice, el 24, que dice saberes. Antes de esto, salud, está toda una planeación, viene unidad de competencia, justificación, descripción, perfil del docente. Ese no les interesa mucho, ese es más que nada para nosotros. Pero si se van al apartado 24 que dice saberes, esos son todo lo... Para empezar, hay una columna, la primera, que dice teóricos, ¿ya están ahí? Sí. En teóricos es los saberes cognitivos o el saber. O sea, qué es lo que tienen que saber, ¿no? ¿Cuál es toda la teoría que vamos a manejar? Ahí al principio viene introducción a la bacter, antecedentes históricos de la bacteriología, formas bacterianas, estructura y función de sus componentes celulares. Vamos a dar explicación a qué es lo que, por qué las bacterias se comportan de cierta forma. Metabolismo bacteriano, eso también influye bastante. Saben que microclínica es muy amplio, no les puedo dar tanto de esa pauta y no nos vamos a meter mucho en ese rollo, porque lo que tenemos que ver realmente es microbiología clínica con ustedes, ¿sí? Saber más que nada la relación entre enfermedades, pero sí debemos dar una introducción de cómo es que las bacterias tienen sus características peculiares, y entonces cómo es que vamos nosotros a identificarlas. Por ejemplo, las bacterias pueden descomponer nitratos a nitritos, pueden, por ejemplo, crear una cápsula, un biofilm, que esas también en cuestión clínica son muy peligrosas. Otra característica, si son fermentadoras o no, ya sea de glucosa, de lactosa, etc. Si resisten altas cantidades de sal, o sea, tienen varias características. Al menos en laboratorio clínico lo que hacemos es determinar mediante esas características quién es. Es como jugar a la adivina quién, pero eso no nos vamos a meter tanto. Y vamos a tocar como que algunos puntos importantes, pero lo principal con ustedes es saber que tal bacteria crea un cuadro, puede crear un cuadro, una serie de síntomas, ¿sí? Eso es lo principal con ustedes. Si lo viéramos así estaría mal, porque no estoy dando el enfoque que ustedes necesitan. El siguiente punto dice bacterias causantes de infecciones del tracto respiratorio. Primero vamos a tener el tracto respiratorio, vamos a borrar este tantito. ¿Sale? Está el Streptococcus pyogenes, Corynebacterium diphtheria o diphtheria, Bordetella pertussis, Streptococcus pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, Chlamydophila pneumoniae y Mycobacterium tuberculosis. Ahí se nos fue una X, tuberculosis. Cada uno de estos vamos a verlos de primera instancia. Yo espero que no nos tardemos tanto en revisarlos, porque si se dan cuenta, conforme va avanzando toda esa es una columna enorme. Después viene causantes de infecciones de tejidos superficiales y profundos. ¿Sale? Hace énfasis en Staphylococcus aureus, Clostridium, y si hay otros microorganismos. De todas las bacterias que les estoy mencionando, que están viendo ahorita en esa columna, no todas tampoco las vamos a abordar. ¿Qué fue ya, no? No, está desocupada el aula 9. Si gusta. Ajá, bueno, estoy checando los horarios en todas las trayectorias, sí. Pues no aparece alguien que tenga ¿En la 9? en la 9. Ah, pues una vez. Sí, y tiene era donde tenemos historia de la gestión. Ah, ok. Yo creo que hacemos el éxodo, ¿no? Vamos para allá. Ya luego podrían atacar al pie, pero específicamente la piel. No vamos a hablar en bastantes, ¿sí? O sea, cuando diga otros, se le puso eso se le puso así porque tenemos de hecho era una lista mucho más grande de bacterias que íbamos a revisar, pero ya ahorita la experiencia nos ha dicho que no da tiempo de ver todo este rollo de bacterias, ¿no? Tenía un alumno que el semestre pasado me dijo, no, hace un año, me dice, oiga químico, pero ¿y la bacteria fulana de tal? No, pero Yersinia, si la Yersinia no la vamos, no, ahora vamos a ver. Dice, pero es importante, es que hay un chingo que son importantes, pero no caben. O sea,
Y al final vamos a ver virus, pero bueno, vamos poco a poco. Vamos a ver después, había puesto yo tracto respiratorio. Aquí vamos a ver que hay vías altas y vías bajas. Vías altas lo que es nasofaringe, vías bajas cuando ya llega a pasar bronquiolos, bronquiolos, pulmones, alveolos, todo eso. Después va a haber las de en pie, vamos a llamarle pie o estratos de la piel. ¿Ya se prendió? Ya estaba prendido. Ahí está prendida, mira. Sí. Ojalá. Ya al fin. Está haciendo chambitos. Y al final era mi lab. Sí, es capaz. Ajá, a lo mejor es otro HDMI. No, en tu lab. A ver. La de duplicar el No, marco. pero lo que le falta meterla. Ahí está. Así ya. Gracias. Creo que este lado. Ok. Entonces. Vamos a tener bacterias causantes de infecciones del tracto gastrointestinal. De estas vamos a hablar también mucho en extenso. El plan que vamos a seguir para todo esto, ya ven que son demasiadas, el plan a seguir es realizar un conjunto de dinámicas, así como les mencionaba yo. Vamos a, todas las bacterias que están aquí, vamos a organizarlas, ¿sí? Y vamos a hacer una exposición ante grupo, pero no una exposición así tal cual en el sentido estricto. Vamos a comenzar cuando hablemos de infecciones del tracto intestinal. Hay varias, de hecho, recuerden que en el intestino tenemos una gran cantidad de bacterias, muchas son flora normal, biota normal, que ya está mal decirles flora. Helicobacter pylori, silanoido, Escherichia coli. De la Escherichia tenemos diferentes tipos. Ahí tal vez ese tema de Escherichia le toque a dos personas compartirlo. Uno tal vez diga generalidades y el otro sus variantes. ¿Cuáles son estas variantes? Enterotoxigénica, enteroagregativa, enterohemorrágica, enteropatógena, enteroinvasiva. Así cada uno es diferente el mecanismo en el cual actúa. Después tenemos Vibrio cólera, obviamente causante del cólera, Campylobacter, especies, Shigella, Salmonella enteritidis, Clostridium difficile y otras bacterias que causan diarrea, intoxicación. No, vamos a abarcar otras, solamente estas. Y hay otras que causan infecciones sistémicas. Y esta clasificación de infecciones sistémicas se queda todavía un poquito así como al margen, porque cualquiera puede causar al menos una sepsis por alguna lesión. Si estamos hablando, por ejemplo, de bacterias de piel, a veces suceden casos en los cuales se tiene pues muy agresiva la infección y entonces se llega a diseminar a todo el organismo y causa una sepsis. Pero las que están ahí enumeradas son bacterias que realmente pueden causar una infección así generalizada. Entre ellas están Salmonellas, Brucella, Rickettsia, Courvoisier y Leptospira. La Leptospira es la que, ya ven que luego cuando uno toma una lata de algo, refresco, cerveza, o sea, hay que limpiarle, ¿no? O no sé, sus mamás les decían, limpiarle bien.
estás con el suéter? Vienes del kinder, me decían. Llevaba mi juguito, me decía. Y se te queda esa maña, ¿no? Ya después entiendes por qué. Porque el orín la leptospira se transmite a través de los orines de la rata. Entonces, pues como están luego empaquetadas y en una bodega, pues uno no sabe si. ¿Qué más? Bacterias causantes de infección del tracto urinario. Y en estas menciona ahí bacilos gram negativos y cocos gram positivos. ¿Por qué menciona eso? Porque, por ejemplo, las bacterias del tracto intestinal a veces son también las que causan infecciones del tracto, ¿sí? Y aquí ya abarca bastantes. Entonces, de hecho, este es un tema como que aparte puede ser abordado por una persona nada más. Y de hecho es como volver a hablar, por ejemplo, de la Escherichia coli. Otra cosa importante, acuérdense de pronunciar, no se dice Escherichia, es Escherichia. Sí, Escherichia. O sea, cuando vean los nombres, por ejemplo, en este caso, Escherichia, o sea, textualmente se lee como Escherichia coli, pero acuérdense que esto suena como si fuera acá, o una C, ¿no? O una Q, vaya. O sea, entonces se dice Escherichia coli. No cometan esa aberración de pronunciación. Muchos les van a decir, ay, pero pues es que hablamos español, tenemos que decir tal cual. Pues sí, la RAE menciona eso, ¿no? Pero pues, realmente esto es latín, tienen que tomar así tal cual con esas reglas. La Escherichia, lo que va a hacer es también causar, a veces por acarreo. Pero bueno, hablaremos de eso más en extenso. Y después vienen infecciones de transmisión sexual. Que vienen los micoplasmas, clamidia, treponema, gardnerella, haemophilus. Sistema nervioso, y ahí acaba. Y todo ese chorizo de listado de bacterias solamente es como para el segundo parcial que vamos a ver. El tercer parcial ya van a ser virus. Aquí estamos hablando de bacterias. Las bacterias van a ser para el primer y segundo parcial. Y después van a venir los virus. Sí, de virus también es algo. Pues todo lo que es clasificación de virus causantes de igual, tracto respiratorio, gastrointestinal, todo lo que está aquí, pero el virus. Sistema nervioso y ¿qué es el otro? Tracto gastrointestinal, gastroenteritis, enfermedades exantémicas, parotiditis, sistema nervioso central, hemorrágicos, virus del dengue. Vean, es un montón, herpevirus, etc. Virus de VIH. Entonces, ya no voy a estar ahí tomando lista. Pero eso es lo que vamos a ver en lo que es todo lo del eje teórico. Regresando un poquito a la lista, porque esto está muy largo. Vamos a revisar el segundo, que dice los ejes heurísticos. ¿A qué se refiere heurístico? ¿Alguien sabe? ¿Sí saben lo de los saberes? Es el saber hacer, ¿no? El saber hacer. Se supone que la formación integral de ustedes maneja los saberes. Como una manera de decirlo es por ejemplo, el saber,
Les tenemos que enseñar todo lo que sería traducido, sería la teoría. Algunos le dicen lo cognitivo. Después está el saber hacer. Y le llamamos el heurístico. Traducido son habilidades a desarrollar. Se supone que todo esto debe estar acompañado. Y el otro es el saber ser. ¿Qué le llamamos axiológico? Ustedes dirán que chingas es eso, es las actitudes. Las actitudes que deben tener ante, en este caso, ante esta, ¿cómo se llama? Esta experiencia educativa, esta materia. ¿Qué significa todo eso? El saber es toda la teoría que yo les voy a dar, que es todo lo que les acabo de decir. Todas esas bacterias, todos esos virus, bueno, los virus, pero que causan todas estas infecciones. El saber hacer es las habilidades que queremos que ustedes logren resaltar. Por ejemplo, identifica y clasifica elementos morfológicos, metabólicos de microorganismos de importancia médica, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor ustedes, como médicos generales, tal vez no tengan contacto con eso, pero si se dedican, por ejemplo, a investigar o a la investigación epidemiológica de algún virus o bacteria, entonces mínimo que tengan el conocimiento de decir, un virus tiene tales características, una bacteria tiene tales características. O si ven un paciente, tiene todo así sudoroso, dolor de cefalea, náuseas, vómitos, entonces ustedes ya van viendo que, ok, esa bacteria que tiene probablemente una salmonela, es móvil, ¿sí? Tiene un periodo de incubación tal, desde cuándo tiene lucidez, o sea, ya es como que conjuntar todo eso, ¿no? Analiza y establece correlación de elementos morfológicos con la presentación de casos y procesos infecciosos. Yo podría presentar un caso clínico, o ustedes podrían traer un caso clínico cuando les toque pasar al frente en sus dinámicas. Ustedes pueden decir, ok, compañeros, cuando veamos una garganta de un niño o de un anciano, ya estamos hablando de tipos de edades, ¿no? Como llaman los extremos de la vida, o es muy niño o es muy ancianita, o sea. Entonces, ustedes tienen que analizar ese tipo de, ok, si su paciente viene con una faringitis y ven que tiene puntos blanquecinos, entonces puntos de pus que se encuentran en la garganta, entonces ya eso es un indicativo de que puede ser un biógenes, ¿no? Y todo, etcétera. O sea, tienen que correlacionar. Esa es otra cosa que queremos que ustedes aprendan, que cuando se topen con un caso así en la realidad, que es lo que va a ocurrir, ustedes ya sepan, ¿no? Mínimo decir, este proceso es bacteriano, o este proceso es viral, ¿no? Ustedes tendrán que saber. ¿Qué pasó, Ángel? Por ejemplo, profe, si alguien toca la riqueza, por ejemplo, un médico me explicó que también se puede detectar por análisis clínicos de ¿La qué? la riqueciosis. Sí. Bueno, lo que me explicaba es que es como que muy particular, ¿no? Porque sale aquí un proteus y también tiene un alto linfocitos. Por la composición de que es una bacteria muy pequeña, podríamos traer un caso clínico así, con análisis clínicos y todo. Sí. Sí, por ejemplo, si ustedes ya vio, por ejemplo, un caso así, o le platicaron un caso así, sería importante que lo trajeran. No sé si le va a tocar, vamos a hacer el sorteo. Yo creo que lo vamos a hacer una vez, ahorita que tenemos esto. Hacemos el sorteo de los primeros y ya les digo después cómo, bueno, les voy a explicar cómo es que van a hacer sus trabajos. Antes yo lo que hacía, porque la verdad es que me agarraba también en curva, lo que hacía era, bueno, cada uno le toca y vienen a exponer, pero la verdad ya no me gusta eso. Les repito, ya no me gusta mucho. Entonces prefiero que ustedes, por ejemplo, usted, si ya vio algo de la riqueza, vamos a suponer que no le tocó la riqueza, tocó salmonela o escherichia, lo que sea. Pero cuando pasa su compañero, por ejemplo, si pasa Dante, hablar sobre la riqueza, que usted se levante y miren, compañeros, tengo el caso como lo que explicó Dante, pero yo les traigo esto. ¿Sale? Tuve un grupo muy participativo, mi primer grupo de micro, hace un año, y la verdad es que sí,
ahí se me pusieron así como que a pedalear, a hostiar, ¿no? Porque traían cosas así de, oiga, es que la proteína P50 de no sé qué, y yo muy bien, a ver, ahí. Entonces compartían mucho, eran muy dados a eso, a investigar. Cosas que a lo mejor no venían tal vez al caso, pero era de micro, ¿no? Entonces me gustó mucho esa dinámica. Si ustedes tienen o se topan a lo mejor en lo que están haciendo su investigación para exponer o para presentar su dinámica, si ustedes se encuentran con información parecida o que le puede servir a un compañero, o ustedes se la comparten bien, o si no, ustedes la comparten, aunque no les toque esa materia, ¿sí? Entonces, y también no es que, ok, me tocó primero exponer, no fui el primerito. Pues qué chido, entonces ya no participo en las, no, o sea, los que pasan primero siguen participando, ¿sí? De hecho, ahorita les enseño la ponderación que voy a considerar, ¿sí? Hay una ponderación para el que pasa a exponer, o sea, cómo lo evalúa él, a ustedes que van a exponer, y cómo evalúa a los que están del otro lado, ¿sí? Tiene un punto, creo, sobre el eje de habilidades. No, creo que es acción, no me acuerdo. Pero tiene un punto sobre este de habilidades. ¿Por qué? Porque eso hace más dinámica la clase. No de que, sí, y a ver qué me van a decir. No, si ustedes también contribuir, ¿no? Y como tenemos el grupo, también en el grupo es muy factible, ¿no? De que, oigan, me encontré esto, y lo suben. Al principio como que se achocha, pero siempre al final del curso hay mucha participación en el grupo de Facebook. Entonces suben cuánta cosa. ¿Sí? Hay mucha información de micro, ¿sí? O sea, microbiología, no paramos. En artículos científicos, pues menos, ¿no? ¿Qué otra cosa hay que iba? Elabora y sintetiza a través de mapas, cuadros, clasificación de bacterias y virus, de importancia médica. Eso es importante, por órganos y sistemas. Antes lo que hacíamos era, hacían, porque yo no me tocó dar micro antes, pero lo que hacían era, por ejemplo, todos los gram negativos, todos los gram positivos, es una clasificación de bacterias. Pero ahorita decidieron organizarlo por así que órganos y sistemas. Entonces, si se dan cuenta, todo está el tracto respiratorio, piel, intestinal, O sea, ya queda, y creo que acá está el mejor, ¿no? Bueno, es lo que nos decían, dice, lo aprenden mejor los jóvenes y nosotros también tenemos como que esa facilidad. Entonces, esto se aplica para bacterias y virus, ¿sale? Otra cosa que tenemos es utilizar herramientas tecnológicas. Por regular, pues yo considero que sí, ahí andamos más o menos en esta cuestión, ¿no? De utilizar herramientas. Vamos a utilizar parte del grupo de Face. Yo creo que vamos a utilizar vamos a utilizar una herramienta que se llama Socrative. Es una plataforma en la cual, por ejemplo, yo puedo subir una actividad, ¿sí? Y en esa actividad vamos a trabajar. Digo vamos a trabajar porque si, como ahorita estamos con lo de la acreditación, seguramente va a haber un día en el que jóvenes, mañana no nos vemos. ¿Cuándo tenemos clases temprano? ¿Martes, no? Sí. No, el lunes. El lunes nos toca. Entonces siempre ponen luego juntas, ¿no? Comaem. Entonces, para no perder tiempo, realmente se quita tiempo. Por ejemplo, si hay un puente, entonces yo lo que voy a hacer es mandar, ¿no? O si les digo, ¿saben qué? El lunes tengo una junta, pero yo subo a la hora que empieza la clase, yo activo ese programa. Luego lo hacemos para clase. Pero sí lo voy a tener que estar usando porque no se puede estar así en lo que se hacen las dinámicas y todo eso. Creo que esos son todos. Y los axiológicos, búsqueda de fuentes de información bibliográfica, eso ya se los enseñé desde bioquímica, ya saben cómo hacer, cómo pido yo los trabajos, ya no hay más que decir. En español e inglés, consulten también bibliografía que estén, todas las mejores artículos son los que vienen en inglés, es lo más actualizado, porque de aquí a que lo traducen y todo, pues ya les tocó algo no tan. ¿Sí ven de allá? Yo tengo Bueno.
¿Qué pasó? ¿Quién nos va? ¿Se van a hacer en Vancouver de nuevo las luchas? Sí. Es que otros ya nos dijeron que APA. ¿Qué les gusta? APA. Pues lo cambiamos a APA. Sí, lo que me decían que utilizan más APA. Si quieren, hacemos APA. Gracias. Sí. Responsabilidad. Pues obviamente ya está por demás decirlo. Yo creo que no se da ningún problema. Son muy responsables a la hora de hacer y entregar. Respeto durante el diálogo de exposiciones, eso sí les falla un poquito, luego se han insultado, pero cállate, que no sé qué. Pero bueno, ya se aplacan, ¿sabes? Respétense, que luego aquí eso es lo que, axiológicamente eso les falla mucho, o sea, están ahí diciendo de cosas. Honestidad en la elaboración, hasta ahorita creo que no me he topado con algo, no me he dado cuenta. Tolerancia a la diversidad de opiniones. Pero bueno, ya saben, yo siempre manejo con respeto a todo. Sí, siempre manéjense con respeto. Si tienen alguna duda, maestro, yo considero que esto es así como oiga, es que las preguntas son me confunden. Es una opinión, está bien, ¿no? Se maneja con respeto. Siempre y cuando sea con respeto y sea constructivo, adelante. Esto sería lo de los saberes. Y si revisan más abajo, otra cosa que les debería, bueno, que les interesa a ustedes como los alumnos que son, es, aparte de lo que vamos a ver, sí es un buen, sí. Es la evaluación. Pero la evaluación ya la platicamos la clase pasada, ¿se acuerdan? Entonces, antes sí viene diferente y ustedes dirán, pues ¿por qué aquí viene de otra forma? Ya les había explicado. O sea, aquí en su programa viene así, porque todas quedamos así cuando fuimos al rediseño, pero de manera interna, pues Comae, el instrumento de Comae nos pide tener departamental y creo que nos toca el departamental. Es que ustedes son el 17 y ustedes son así como que con el violín siempre les van a estar, le van a tocar todos los departamentales, los primeros departamentales, porque a los que entraron ahorita también se van a chingar con los departamentales y así se van eventualmente. A partir de ustedes en adelante ya son la generación que va a tener departamental cada semestre. ¿Vale? ¿Va a valer? Sí, sí va a valer. Les voy a valer un momento. Ya lo dijo. Ya les Se van a cambiar también el esquema de los departamentales, la forma de la estructura. Esa es otra que, o sea, por ejemplo, ustedes lo vieron, los departamentales eran muy apresurados, no sabíamos cómo evaluar. Entonces, a expensas de que otra cosa me digan, ahora evaluamos así. Por ejemplo, decían, yo les preguntaba, ¿qué hago con el departamental? El primer semestre no lo contaron, o sea, porque me dijeron casi como, o sea, fue muy repentino. Y a mí se me hizo injusto si les di un programa al principio, que después les diga, ¿saben que va a haber un departamento? Entonces ahí no fue tan obligatorio. Ahorita que pasaron el segundo semestre, ya fue obligatorio, pero ya nos dijeron, ya el maestro a criterio del maestro ve si lo contempló o no. Y lo que hice fue contemplarlo el 10%. Pero si reprobaban, entonces les ponía yo 0.5. O sea, se dejaban 4 o 3, o sea, les ponía el 0.5. A final de cuentas, o ganaban un punto o ganaban 0.5. ¿Vale? Si lo pasaban en el 0.5. Esa fue mi criterio. Porque también estuvo muy aberrante el anterior. O sea, nunca nos juntamos. Sí nos juntamos y quedamos en un acuerdo de cómo dar bioquímica clínica para el de bioquímica clínica. Pero pues, al final a algunos les va a tomar decisiones. Efectivamente. Y yo por eso dije, yo por eso no le di mucho valor. Yo en lo personal no le di casi, porque dije, bueno, y donde lo repruebe. O sea, sí, está bien que sean, bueno, el piloto, por decirlo así. Pero pues también, ¿no? ¿Cómo se le dio 30%? Sí, hubo 30, 40. Pero yo le puse 5. Oiga, químico, en el caso de
aquí hay dos cosas que me llaman la atención. La primera es que los porcentajes se pueden modificar a través de academia, por lo que estoy escuchando. Y la otra es que aún así también los programas los están modificando en razón de los departamentales. Los programas los están modificando. Ajá, bueno, sí, porque en el caso de la evaluación ahí no contempla ningún examen departamental, como en el caso de anatomía, desde el programa ya maneja ahí el porcentaje del examen departamental, pero ninguna de las otras materias contempla que se aplique un departamental como tal. Entonces, yo lo digo más que nada en cuestión de lo que se está llevando el proceso de certificación, ¿no? Porque al fin y al cabo debe de ser apegado a los lineamientos y todo lo que existe. Sí, pero ahí, por ejemplo, esa es una falla, ¿no? En la que en el programa ya se contempló en el anato, pero aquí no la contemplamos. Ahí falta juntarnos y sacar el nuevo programa y que se actualice. O sea, es lo que falta, ¿no? Pero ahorita están en otras cosas. Digo, no les voy a contar el chisme entero. No tengo por qué, ustedes también no les interesa. Pero hay otras cosas, no crea, esto es así como que es. O sea, sí sabemos que tenemos ese tachón, ¿no? ese pequeño tachecillo, pero créanme que hay cosas que ahorita nos están importando mucho más, ¿sí? Entonces, pues sí, a lo mejor nos critiquen esa parte, qué bueno que lo contempla. Hay unos que ya lo tienen, pero aquí nosotros no. Nosotros lo que hicimos fue la tablita que les voy a hacer llegar, por cierto. La que les puse yo en el pizarrón a mano, esa tablita se las voy a hacer llegar. Y esa es, ahora sí que lo que iría en esta parte de acá arriba. En los porcentajes. Exacto. O sea, esto es lo que viene en el programa, por eso les hago esta aclaración, ¿sí? Soy el maestro y no tendría que darles explicaciones, pero les voy a dar una aclaración. Si ustedes se preguntan por qué esto no coincide con cómo les voy a evaluar, la respuesta es porque esto fue antes y ahorita hicimos una actualización que no aparece en la página, ¿sí? Entonces, ustedes tranquilos. Les voy a pasar una hoja y en esa hojita, alguna duda con respecto, si ya lo leyeron o tienen otra duda del programa. Les voy a pasar esta hoja que dice: el maestro revisó con el grupo el programa del curso, se comentó ante el grupo las evidencias y criterios de desempeño con los cuales se va a evaluar a los alumnos durante el semestre. Hay un asterisco para que no nos agarren curva. Y dice abajo: el programa está sujeto a notificaciones de acuerdo a la dinámica del grupo. O sea, que puede haber cambios, sí, de último momento. Pero ya saben que yo no me paso de lanza. Ponen su nombre, por favor, y su firma. ¿Dónde está, señor? Mire, ya. Gracias. Se lo agradezco. Comenzaste con apellido, ¿no? Eso es directo. Lo guardo. Sí. Pero me enseña. Sí, es un acceso. Es que no me daba otra opción. Porque le puse a guardar en el escritorio y me decía como es así directo, pero no me daba otra. Digo, no que Dios vean sus cosas, por eso lo puse en el escritorio. Todo está bloqueado. Encriptado. Ay, ¿dónde está esta cosa?
lo que es a lo que son las bacterias tal cual. Vamos a hablar un poquito de historia de la enfermedad como viene en el programa y ya vamos a pasar de lleno con características generales, ¿sí? Ok, vamos a hablar primero de la teoría infecciosa de la enfermedad. Hasta, como bien mencionaron por ahí, no recuerdo quién me dijo, perdón por no acordarme, sabían, realmente antes no se consideraba, ¿no?, como que las bacterias fueran las causantes. Ya hablaron en específico, porque hay hongos, parásitos. Pero bueno, los microorganismos antes no se consideraban como los causantes de la enfermedad. Podemos enumerar pues varias, ¿no?, que decían, ¿cómo se llama la teoría esta de los humores? Que tenían luego que hacer una sangría, ¿no?, para que depurara según el mal. Pues esas eran las teorías de aquel entonces. Agostino Bassi y Pasteur, en sus respectivas años, demostraron la relación que existía, ¿sí? Por ejemplo, lo que hizo Pasteur fue encontrar o crear, entre otras cosas, de lo que hizo, medios de cultivo, ¿sí? Él, no sé si empezó a desarrollar medios porque se dio cuenta de que creó la retorta. Así le llaman, no sé qué otro nombre tiene. Yo la conozco como retorta. Que era un matraz o el ancestro del matraz actual. A mí me gusta mucho el matraz como símbolo, ¿no? Cuando traje mi anillo de generación, pero en el anillo yo sí les dije que los fuercita consideraron al matraz, porque aparte del microscopio, que como químico pues eso es lo que también nos da ese plus, esa pauta, pues como que lo que nos simboliza, ¿no? Pero Pasteur, esta fue su antecesor de lo que es el matraz tal cual. Lo creó así por varias razones. Se dio cuenta de que, por ejemplo, mientras hacía experimentos, pues dejaba ahí como los trastes sucios, ¿no? Dejaba ahí su material sucio, y al cabo de un tiempo se dio cuenta que crecían, ¿no?, como pequeñas colonias, bueno, colonias que ahora se conocen que son colonias bacterianas. Entonces, a raíz de eso, crea caldos de cultivo, ¿sí?, con nutrientes, les pone trigo, les pone avena, agua, etc. En un principio, pues todo eso se contamina porque no sabía todavía que si él hervía el agua o necesitaba agua hervida. Ahorita, por ejemplo, para hacer un agar de manera tradicional, porque ya lo venden comercialmente. De hecho, nosotros vamos a usar agares, ¿sí?, para hacer las prácticas de laboratorio. Pero en aquel entonces el medio de cultivo se le contaminaba, ¿no? Entonces, por una serie de pruebas de ensayo y error, llega a aislar y crea la retorta, que es de vidrio, y aquí este es el caldo, ¿sí? ¿Por qué tiene esta forma? Porque él se dio cuenta que si tenía, por ejemplo, una como vasija, vamos a suponer, pues obviamente si aquí tenía el caldo, llegaba a contaminarse. Y se dio cuenta de que si se le contaminaba, o inclusive si lo llegaba a tapar, se le podía contaminar. Entonces creó como pico, ¿no?, como basecita así, que no estaba, y eso lo que hacía era que toda la bacteria ambiental no pudiera, o sea, la que probablemente pudiera caer en el caldo, lo protegía este sistema, ¿sí? Con las trampas de camarón. ¿Cómo? De los egipcios. La trampa de los pescados. Algo así parecido. También tiene un poquito el sistema de las tazas de baño. Por ejemplo, encima no sé qué tiene que ver, ¿no? Supone que las tazas de baño tienen aquí agua, ¿sí? Y obviamente aquí sale la taza y aquí ya sale el drenaje. Pero tiene esta agua porque todo el mal olor del drenaje se queda aquí y esta agua que se queda así como el rebozo, pues sí, no impide que tenga contacto con el aire de adentro del baño, ¿no? Entonces hagan de cuenta que esto es al revés. Aquí se crea un vacío, las bacterias van a, obviamente por efecto de la gravedad, van a tender a caer
Algunas van a permanecer dentro del vasito, del chipito de la retorta, pero no todas van a emigrar. Y eso también, esto es in vitro, pero eso también lo podemos traspasar, este ejemplo, lo podemos traspasar a un sitio anatómico que es el tracto urinario, por ejemplo el meato urinario. Esta es la retorta, pero imaginemos que este es el meato urinario, varón o mujer, no importa. Importa en mujeres porque es más corto, ¿no? Obviamente el meato urinario de los varones pues tiene que recorrer todavía, es un trayecto más largo, tiene que atravesar el pene, llegar al interior, y el de las mujeres pues no está. Por eso la infección, las infecciones de tracto urinario son más frecuentes en mujeres, porque el tracto es más chico. Entonces, vean cómo estamos hablando de generalidades, cosas in vitro, pero que son aplicables también al cuerpo humano. Entonces, las poquitas bacterias que llegaban a quedarse aquí no llegaban a este medio, ¿sí? Que lo que hacía era inocular aquí una bacteria y aquí comenzaba a crecer. Y así fue como él comenzó a aislar y dejó aisladas, es lo que le llamamos aislar, ¿no? Aislamiento. Yo creo que ya me voy a curar de aquí a ese día, pero pues qué lástima. A ver si alguien se enferma de aquí a 8 días. Ya las hacemos. Creo que la primera práctica es la de exudados faríngeo. Pues vamos a hacer, déjenme checar con la química Claudia, porque es lo que sabe. Pero bueno, checamos cuáles son, pero sí tenemos que ver, ¿no? Esta sería la primera. Le llamamos a aislar cuando obviamente quitamos todas las bacterias ambientales que no me sirven de una bacteria que yo quiero hacer crecer, ¿sí? Y así fue como empezaron los experimentos de Louis Pasteur. Y después, pues él también, mediante experimentos, supo que si este caldo o este cultivo ya tal cual lo hervía, entonces destruía todas las bacterias. Si lo sometía a cambios de temperatura, pues ya se le daba la torre y de ahí surge la pasteurización. Entonces Pasteur fue de los primeritos que comenzaron a vislumbrar esto. Aquí está otro grande, Joseph Lister. Gracias a Joseph Lister introdujo el uso de desinfectantes para el lavado de apósitos quirúrgicos. Antes lo que hacían era como mecánico, ¿no? Le metían mano a un coche, así limpiaban tantito la grasa y se iban a otro coche. Así eran los médicos antes. Llegaban pacientes, luego más que nada en las guerras, ¿no? En las guerras de aquellas épocas de los 1800, 1700, cuando todavía esto estaba ¿en qué fecha manejó ahí? 1860, antes de 1860, todas las guerras que hubo se morían más en hospitales que en otra cosa, ¿no? ¿Por qué? Porque, les repito, era como si fueran mecánicos. Iban a una cirugía, se manchaban de sangre, y ya nada más medio se agarraban así un trapo, una franela, se limpiaban así, y lo tiraban por ahí, y se iban a otro paciente. No sabían que pues, todas las bacterias que ellos mismos pudieran llevar contaminaban a la paciente, acarreaban también bacterias de la paciente o el paciente que estaban ahí en cirugía, y ¡pum!, se las llevaba. Entonces era una contagiadera. Pero con Lister ya fue diferente, ya él entendió, o fue de los que vislumbraron primero, ¿no?, que se tenía que desinfectar todo antes de comenzar otra cirugía o cualquier material que se tuviera que utilizar. Y con eso se redujo gradualmente todo. Ya ven luego las películas, ¿no?, de vaqueros, pues, les dan un balazo o cualquier cosa. Y exageran, ¿no?, de que los del balazo y te tengo que sacar la bala. Y ya le echan alcohol y ya. Pero de whisky o tequila, lo que tengan, y ya se toman un trago y ya se lo echan. Como si ya eso esterilizara, ¿no? Así. O la pólvora en Rambo. O la pólvora, así. Esas sí tienen más coherencia, te cauteriza, ¿no? Lo malo es que si está muy profundo y se queda una bacteria más profunda, o sea, lo que hace es taparlo, o sea, lo tapa, pero pues, si hay otra bacteria que quedó por ahí, pues ya casi que la aisló, ¿no? Eso sería peor, causaría un absceso. Les decía yo que aquí me iban hacia Jacob, a Pasteur, y realmente es difícil, ¿no? Yo sí le voy a Pasteur.
que es químico, y el chingón. Pero no puedo negar que Koch nos dio bastante. Y esos son los postulados de Koch. Un microorganismo, MO, ya de aquí en adelante, para no andar escribiendo microorganismo, M.O. ya, ahí queda, ¿no? Me acuerdo que cuando estaba yo en la facultad nos enseñaron química analítica y nos decían que estos corchetes eran concentración de cloro, no sé qué cosa. Y yo me acuerdo que cuando ya tomaba yo notas, cuando alguien dictaba concentración ya nada me ponía yo los corchetes. Pues cuando si les dicto tienen que escribir rápido, queda como nota que MO es microorganismo, ¿sale? Si quieren háganse un glosario al final, ¿no? MO debe estar presente en todos los casos. Se supone que los postulados de Koch, lo que nos aportó él fue, si hay una infección o una enfermedad, bueno, más bien en este caso una enfermedad infecciosa, específicamente por ser una enfermedad, pero no es necesario que haya un microorganismo. Si hay una enfermedad infecciosa, fuercitas debe haber un microorganismo. El 2 dice, si ya tenemos una enfermedad infecciosa, entonces este microorganismo debe ser aislado de la muestra, ¿sí? Si ya se detectó una enfermedad infecciosa, yo puedo tomar un exudado de esputo, o sea, de flema, de herida, de genitales, ¿sí? De mucosas, de cualquier otra zona, de todos los individuos enfermos con esta patología, ¿sale? El tercero, la inoculación en animales produce una enfermedad similar. Él descubrió que el virus de la rabia se podía contagiar en animales. De hecho, descubrió que perros rabiosos, juntó varias jaulas de perros rabiosos y esa chamba se le encargaba a sus chalanes, ya me acordé. Decía, a ver, tómate una muestra del perro, ¿no? Entonces los chalanes tenían que ir así como que los perros rabiosos se la metaban. Pero se supone que de ahí logró inocular en varios otros perros, o él se dio cuenta de que tenía un perro bien ahí guardado y de repente se contagió. ¿Por qué? Y comenzó a hacer esos inóculos, ¿no? Y así es como crea el tercero, de que se puede aislar y agregárselo a un animal de experimentación. A raíz de esto tenemos ratas. Ahorita en las investigaciones de ahora, actuales, pues la pobre ratita Winstar, ¿no? Bueno, entre otras especies, pero la principal es la ratita blanca, la Winstar, así se le llama. Es una de las razas que se maneja. Pobre es a la que le andan inyectando cosas cancerígenas, tumores, etc. Siguiendo el postulado de Koch. El número 4 dice, el mismo microorganismo puede ser recuperado de estos animales que originalmente se inocularon. Si yo tengo un paciente, se lo puedo inocular a un animal de experimentación y a su vez puedo contaminar o inocular a otros más. Ok, de ahí, bueno, nos vamos a saltar. Si fueron como algunos antecedentes históricos. De microbiología podemos hablar bastante de cómo se llevó a cabo pero tenemos, por ejemplo, cuál es el diagnóstico de enfermedades infecciosas o poderes que tenemos que llevar a cabo. La microbiología clínica, entre otras cosas, nos habla sobre poder inocular, ¿no? Por ejemplo, yo les podría decir, si hablamos en extenso de microbiología clínica, tenemos que hablar sobre los medios de cultivo y todo, pero realmente lo que les interesa a ustedes es el diagnóstico, ¿sí? Como mencionaba yo anteriormente, si tienen un paciente, o vislúmbrense ya ustedes viendo un paciente, el cual tiene una infección X o Y, entonces empiecen a pensar como, ok, esto es tipo viral, o es tipo bacteriano. De momento no van a saber, pero sí es importante que vayamos viendo también todas las
cuáles son los protocolos que deben seguir, ¿no? Por ejemplo, puede llegar un paciente pues como yo, ¿no? Así, todo mal de la garganta, con fiebre, ¿sí? No sé, a lo mejor con temblores, lo que sea. Entonces, probablemente ustedes no sepan discernir si esto, a menos que hagan una prueba, ¿sí? Entonces solicitarán pruebas de diagnóstico. Y eso también es otra cosa que vamos a ver en este curso. Y que ustedes también tienen que, en su investigación, tienen que agregar, ¿no? Como qué pruebas de laboratorio serían las que, eso lo vamos a considerar como diagnóstico o técnicas diagnósticas, ¿sale? El clínico tal cual, dice ahí textualmente, el clínico refiriéndose a ustedes como médicos, se basa en el estudio de síntomas y signos, es lo primerito que ustedes van a ver. Signos, síntomas, historia clínica, ¿sí? Si ya la tiene antes, bueno, ok, tiene antecedentes de esto, o si es de nueva creación, pues ustedes tendrán que ir haciendo la entrevista clínica. Mientras tanto, otro que es el clínico, pero en este caso de laboratorio, gracias, debemos presentar evidencias de que produce la enfermedad, ¿sí? Por ejemplo, ahí ustedes como médicos se van a basar en este resultado tal cual. Hay un sistema estandarizado, bueno, vamos a hablar un poquito, ya que estamos en lo del diagnóstico. El sistema estandarizado primero nos dice que hay que identificar una bacteria, en este caso, o cualquier otro patógeno, nombrarlo y asociarlo con una enfermedad determinada. Este sistema estandarizado se refiere más a los postulados de Koch. Recuerden que ahí nos dice, si no lo aíslas, entonces quiere decir que existe, no tal cual. Por ejemplo, de los postulados de Koch, ¿sí han oído de los disidentes del SIDA? Los disidentes. O sea, disidentes que está en contra o que no cree. Disidentes del SIDA. Se supone que hay un grupo de científicos, no me he actualizado ahorita en cuanto a ese tema, sinceramente, pero hace unos años sí me acuerdo que leía mucho de eso, que se supone que dicen que el SIDA no existía, porque decían que no cumple con el primer postulado de Koch de que hay que presentar evidencia de que realmente existe el virus. Y decían, no es que el virus muta, entonces bueno, esa era la respuesta. Pero pues hasta ahorita no hay así un estudio tal cual que diga. ¿Sí? La respuesta también está en que de aquí a que las células inmunes comienzan a crear anticuerpos específicos contra ese virus, no es tanto que, bueno, sí muta, pero yo antes lo consideraba así, cuando me dijeron eso por primera vez, consideraba que mutaba, porque así como quien dice, cambiaba pero no, se supone que de aquí a que se infectaba, se proliferaban las células y se creaban anticuerpos en el cuerpo de un ser humano, con el paciente, en ese lapso de tiempo se comenzaban a producir, o sea, se reproducían generaciones, muchas generaciones del virus. ¿Qué quiere decir? Que el mismo virus que infectó ya dejó como unas 10, 15 generaciones y en ese transcurso mutaba. Y ya no era, ahora sí que los virus con los cuales se topaba los anticuerpos no eran los mismos, ¿sí? Entonces ese es como que lo que dicen los que apoyan al VIH, tal cual como el agente causal. Y los disidentes dicen que no. Lo que mencionan los disidentes del SIDA es que no hay pruebas concretas y que todo se debe a una suerte de cofactores, le llaman. ¿A qué se refiere? Por ejemplo, y por citar ejemplos que ocurren normalmente. Si a alguien le diagnostican VIH, no es el síndrome tal cual, si a alguien le detectan VIH, entonces el protocolo maneja 2 pruebas más. O sea, una que es la confirmatoria, otra prueba igual pero por otro laboratorio y otro método, y otra tercera que es la confirmatoria. Y una vez que se tenga eso, ya se puede decir si realmente tiene. Porque a veces hay algo que se llama reacciones cruzadas.
Por ejemplo, si un paciente tiene hepatitis o virus de hepatitis C o B o lo que quiera, causa una reacción cruzada y da positivos en los VIH. Puede ser que no tenga VIH y pues tenga virus de hepatitis C. Y así sucesivamente. De hecho, hay una lista de virus que causan esa interacción. Está el virus de hepatitis, VPH. De hecho, creo que ahí tenemos miedo al VPH. Y varios, ¿no? Varios virus. Hasta por una gripa, le voy a decir que una gripa puede causar reacción cruzada y sale VIH positivo. En una prueba rutinaria de casetita. Sí, tampoco. Después hay que hacer otra segunda prueba igual, en otro laboratorio distinto, en un tiempo determinado. Y ya si sale positiva hay que hacer una prueba que se llama Western blot, que es ya la prueba definitiva que pasó. Primero usted y ahorita Marito. También sucedió, por ejemplo, con la gripa de H1N1, que igual los protocolos de los medicamentos para curar alguna enfermedad nueva tienen que pasar por protocolos de investigación de no menores a 2 años. Y esta enfermedad salió y a los 20 días ya sabían qué medicamento iba a eliminarla. Y ahí atrás un montón de teorías donde el exdirector de la fábrica o del laboratorio que mandó la vacuna era el que actualmente era como secretario de salud de Estados Unidos. Y entonces dices, bueno, qué curioso que de dónde vienes, tú eres el que tiene la cura y eres el único que lo produce y tienes la cura a los 20 días de que salió la infección. No había alguna prueba clínica real o un estudio que demostrara que esa vacuna o ese medicamento tuviera alguna acción efectiva para la gripe. Sí, de hecho, exacto, es por eso. Se supone que surgió y no le dieron mucha continuidad a los estudios, nada más, aquí ya. Sirve. Y ahí fue cuando eran 2 los investigadores que estaban en eso. Porque, como dijera la canción de Simón del Gran Varón, fue una extraña enfermedad. Entonces, era una enfermedad muy rara, que por regular, y fíjense, bueno, no sé, yo también, hay teorías, hay una parte que es ya lo que se establece con hechos, y hay otra que es ya la teoría conspirativa, ya así, que comienza como que pero bueno, hay una línea muy delgada entre una cosa y la otra, pero a mí sí me causa mucho ruido que, por ejemplo, con eso ya se comenzó a discriminar a las personas homosexuales, porque los virus o los primeros brotes surgieron de personas que tenían relaciones, por ejemplo, hombres con hombres específicamente. Es porque si hablamos de homosexuales, pues tenemos toda la gama de LGBTI. Pero ahí específicamente era en hombres homosexuales. También decían que tenía orígenes en África, entonces también impactó a los negros. Entonces como que era algo así coincidentemente muy racista y muy sexista, ¿no? También muy como homofóbico el asunto. El trasfondo, ¿no? El trasfondo, claro, como un trasfondo de lo que realmente estaban presentando. Yo lo traduzco de la siguiente manera. Todos los que nacimos del 80 para acá, cuando recién comenzábamos con nuestras experiencias sexuales, ¿cuál era la primera consigna que te decían? Uso del condón. O sea, yo siento que si eso realmente no es verdad, o sea, si tuvieron el descaro de armar toda esa faramalla porque las farmacéuticas se hicieran más ricas, yo siento que impactó todas las generaciones. O sea, la primera relación sexual, quiero pensar que casi todos los que estamos aquí presentes, pues tuvo que haber sido con un condón de por medio, porque por toda la campaña de que, aparte de prevenir embarazos, de que no te vayas a infectar, ¿no? Y todo el mundo le hace bulla al SIDA, cuando yo en lo personal considero que debería darse más también al VPH, porque el VPH es silencioso. El SIDA también, en cierto modo, pero el VPH pues te causan algunas ciertas serovirus o serovariedades, son las que causan cáncer, por eso y tanto así como. Y aparte, como varones pues no lo presentamos y nada más seguimos infectando. Entonces les digo, o sea, esa es la cuestión, sí, hombres debemos hacer. Pero sí, la cosa es esa, o sea, hay unos que sí, científicos, y que tuvieron que echar así, fueron señalados, y así como que no, pues, eso es mentira y no es cierto. Hay un libro que
sigo en búsqueda de ese, no le he dicho a este muchacho, al que vende libros. Hay un libro que se llama Adiós al SIDA, lo escribió una muchacha, mujer, que se supone que le ha diagnosticado SIDA, virus, VIH, pero después dicen que desarrolló el SIDA. Y resulta que pues ella dijo, pues ya valí, ¿no? O sea, y dijo, la verdad, no tengo dinero, está bien checado el tratamiento, pues ya, si me voy a morir, voy a durar lo que va a durar, pues ya. Y dicen que pues, comenzó a hacer su vida tranquila, pues voy a comer así, sano y todo esto. Entonces dicen que a lo largo de un tiempo se fue a hacer una prueba, pasaron años, según ella estaba ya casi al borde de la muerte, porque le diagnosticaron tal cual, o sea, siguieron los protocolos y se le diagnosticó. Y resulta que se va a hacer un día después de años la prueba y sale negativa. Se la repite y sale negativa. La hacen el Western Blot, la comprobatoria y sale negativa. Entonces, sí, y ella mostraba ahí, ¿no? Pues, ¿cómo es posible que me diagnostiquen esto? Resulta que por el mismo protocolo ya no tengo. Y también, eso fue algo que ella compartió y también lo que dicen los disidentes. Dicen, ¿cuáles son los cofactores aparte de todos los virus que te pueden causar es fumar, por ejemplo, son vicios, ¿no? Como alcoholismo, drogadicción, tabaquismo, la otra es, y el principal, el estrés. Supone que el estrés, cualquier tipo de estrés te causa cierto grado de ¿cómo se dice? Compromiso. Entonces, se ve comprometido, inclusive con los desvelos, o el mal comer y todo eso, entonces con eso, y de hecho es cierto, o sea, el estrés por eso estaba muy dañado, ¿verdad? Así, como la gripa que me dio, o sea, las gripas no me hacen nada, pero sí me desvelé como 3 días, pues ya me impactó, ¿no? Pero sí, la cosa es esa, se supone que alegan eso. ¿Para qué me identificar, nombrar y asociar con una enfermedad, supone que ese es el estándar que debemos seguir si ustedes algún día descubren algo nuevo. Eso es lo que debemos hacer. Primero clasificarlo, ¿sí? Y hablamos de taxonomía. Hablamos de taxonomía a la clasificación, ¿no? Después la nomenclatura. Primero clasificar, ok, si tú eres un virus, eres una bacteria, eres un parásito, un hongo. Estaba platicando ahorita a Orlando, porque me decía él, ¿por qué se llama Mycobacterium? Y porque no le encontraban a veces mientras lo investigaban, no le encontraban dónde encajar. Decían, no es bacteria, no es virus, por ahí. Porque Luis Pasteur lo que hacía era cultivar, o también lo que hacía era agarrar unos filtros y ahí echaba el cultivo, el caldo, y hacía varios filtrados antes de meterlo a la retorta que dibujé ahí. Entonces hacía varios filtros y le quitaba todo lo que no necesitaba. Según él era su manera de aislar las bacterias. Pero como no podía aislarlas a veces o eran muy pequeñas, el caso específico es el micoplasma. El micoplasma atravesaba pues, esos filtros. Aparte eran técnicas arcaicas, ¿no? Ahorita tenemos ADN, tenemos pruebas genéticas, que obviamente ya te dicen, pertenece a bacterias porque comparte ADN de bacteria, aunque se comporte como hongo, aunque se comporte como virus, pero es una bacteria. Actualmente ya andamos así en el plus, ¿no? En lo máximo de identificación y todo eso. Basado históricamente sobre características fenotípicas. ¿A qué se refiere? A que si fermentan lactosa, los vamos a clasificar en todos los que fermentan. O por ejemplo, vamos a clasificar todos los de pared gruesa como gram positivo y a todos los de pared delgadita como gram negativo. Ahorita explico eso. ¿Qué pasa? En la diapositiva anterior decía sistema estandarizado, sí. ¿Pero ese se ocupaba para la detección de bacterias? Sí, actualmente es lo que se utiliza para la taxonomía. Ese es. Es válido. Primero hay que identificarlo. Vamos a suponer, en un proceso de investigación se identifica algo y hay que ver que no sea algo que ya esté. Si descubrimos que es nuevo, entonces debemos nombrarlo y después asociarla a la enfermedad. Gracias. Sí. Pared gruesa, gram positivo, ¿verdad? Pared gruesa, gram positivo, pared delgada, gram negativo.
Para eso la clasificación la conocemos como una división sistemática de microorganismos en grupos relacionados por características similares. Por decir un ejemplo, si todos ustedes fueran bacterias, entonces voy a clasificar primero como acá los varones y acá las mujeres porque tienen características, ¿sí?, fenotípicas, dice ahí, o sea, características que se pueden apreciar a simple vista, de primera instancia. Segunda instancia, de todas las mujeres separaríamos las que son de piel más clara y otras de piel más oscura, los hombres también. Después clasificaríamos los que estén más altos de los que estén más chaparros. Después clasificaríamos los que estén más gordos de los más flacos, y así sucesivamente. Entonces, más o menos, este es un ejemplo a grosso modo de todo lo que se hizo. Cuando hablemos de una bacteria en específico, nos daremos cuenta de que tienen sus variantes, ¿no? ¿Quién ha hablado con usted? Sí, era de lo de la capa de vulcano, que es más complicada. Bueno, a pesar de que es más delgada, es más compleja la gran negativa. Bueno, quería preguntar. Exacto. Los peptidoglicanos. Afortunadamente les dije química, entonces ya saben eso. ¿Qué es un peptidoglicano? ¿A qué les suena peptidoglicano? La pared celular. Pared celular, pero bioquímicamente carbohidratos con proteínas, exacto. Muy bien, Un punto más. Kevin, gracias por esa apreciación. Ahorita se iba a decir, ya lo spoileó, pero no importa. Ya también es correcto. ¿Qué es? Ya falta poquito. Similares e incluye la especie como nivel de división más pequeño y definido. ¿Qué quiere decir? Que voy a ir de grupos, familias, órdenes, etcétera, a reducirlo a uno solo. De esa, a veces sucede que puedo encontrar ya un microorganismo, en este caso una bacteria con género y especie, y luego, ¡pum!, resulta que siguen investigándolo y tiene otras características. O sea, ya es alto, barbón, pero tiene el pelo largo. Y antes tenía pelo chino, así que pues surgió otro que es igual, alto, barbón, y tiene coleta, ¿no?, etcétera. Luego salió rubio, así, ¿no? Cosas, variantes, ¿no? Entonces, ahí ya le llamamos subespecies, ¿sí? O en algunos tipos, serovariedades. A veces se le llama serovariedad, ¿sí? O subespecies. A veces tenemos, por ejemplo, se me ocurre ahorita, hablando de parásitos, no se me ocurre ahorita otro ejemplo, Trypanosoma. Hay Trypanosoma brucei y hay subgéneros que es brucei, y brucei camienza recién. Hay varios, ¿no? Entonces hay de esos tipos. Entonces sucede que después de que ya se definió hasta la división más pequeña y se pudo definir uno de todo un grupo de bacterias, de géneros, órdenes, reinos, etc. Entonces de ahí puede seguir una subclasificación y se sigue investigando, les aseguro que van a haber más, ¿no? Pero todo esto tiene relevancia, sí, en este caso para nosotros, porque si hablamos de microbiología en general, pues tendríamos que hablar sobre microbiología de animales, de plantas, de tierra, etc. Pero a nosotros no nos interesa, lo que nos interesa es lo clínico. Si la serovariedad no es de interés clínico, entonces pues queda ahí como que, chido, ¿no? Ahí está. Pero de todas estas, la única infecciosa es esa, ¿sí? Lo vamos a ver más adelante en infección del tracto urinario o infecciones de transmisión sexual, ¿sí? Vamos a ver que hay mucha variedad, muchas especies, pero ninguna infecta al hombre como una en específico, ¿sale? Por eso es que de todos los que vamos a mencionar, hay una que es específica. Los grupos taxonómicos o taxones, los niveles a los cuales, esto ya lo vamos a ver nada más rapidísimo. Familia, género, especie. Y esto aplica para bacterias, hongos, patógenos y protozoos, o sea, parásitos. Hay varias reglas que tienen que seguir y que tienen que seguir para cuando entreguen trabajos. Sí. No sé si viene más adelante. No, viene más adelante. Ahorita se las platico. Pero no sé si ya es la hora ya que viene.
3:50. Ok, le vamos a continuar. Mañana no tenemos clases, tengo que ir a ver. Pero, le continuamos, ¿no? El día martes. Sí. 2 horas. Y perdón, lunes. Y lunes a las 10, ¿verdad? Sí. Y después nos vamos a pasar a... y el lunes me acuerdan del material que hay que pedir para la laboratorio. Sí. Tenemos que llevar, bueno, bata de cajón, guantes, cubrebocas y... no me acuerdo, pero luego les digo. Sí. Se los hago llegar ahí. Muy bien, jóvenes. No, la pones.